con el tema que vamos a hablar hoy, porque es Ponele un el título, tema porque yo lo voy a arruinar, sino decime el título que tenés, geopolítica del nuclear. Geopolítica del Nuclear. Espectacular. Sí, Correte un poquitito para atrás, porque si no sale muy la cara. ahí, Excelente, excelente, bárbaro. Eh, bueno, arranquemos con eso. El tema es los países que tienen energía nuclear, o vos te estás hablando de los misiles y del armamento nuclear. Hay una diferencia, ¿no? Mucha, va. totalmente. Hoy vamos a explorar lo que es el poder del nuclear militar, ¿sí? Que es un tema que ha moldeado, podemos decir, la política internacional desde la Segunda Guerra Mundial. Ha Vamos a hablar, moldeado bueno, la política nacional e internacional. Esa es una totalmente. frase espectacular, buenísimo. Totalmente. Vamos a hablar de cuáles son los países que tienen oficialmente la bomba nuclear o la capacidad militar nuclear. Vamos a hablar de cuáles son los países que se sabe que oficiosamente tienen la capacidad y vamos a hablar cuáles son los países que están ahí como sospechosos de Ilegalmente tenerlo. tienen, sería más ¿Cómo? o menos, ilegalmente tienen Legalmente, sí, tal algo cual, legal así, e ilegalmente, tal claro. cual, se puede decir así. Y después vamos a hablar también de cuáles son los riesgos de la proliferación nuclear, o sea, este tema de que ahora hay muchos países que está, el tema de vivir, digamos, en un mundo hiper nuclearizado como en el que estamos viviendo, en donde como yo siempre digo, una pieza mal movida a nivel del nuclear Claro. puede, puede ser el fin del planeta. Y si tenemos tiempo, hablamos del nuclear civil y hablamos de qué pasa en América Latina y cuáles son los países que están en punta y todo eso. ¿Te parece? Dale, arranquemos. Está conmigo Fernando Torrijos también, que bueno, ya lo conocés y vamos a estar escuchándote y repreguntando. Con mucho gusto, con mucho gusto. Bueno, ¿qué tal, Fernando? ¿Cómo andás? Todo bien, todo muy bien. Me alegro. Metámonos con todo. Te vi haciendo malabares, Fernando, para entrar en escena. Ah, ¿me viste? ¿Cómo Porque él tiene apareciste? otra cámara. Pero lo Ah, viste vos solo, Sí, no, no es está todo el bueno, público, es no, bueno. no. Está bueno entrar con ese empuje. soy como Batman, ¿viste? Bien ahí, Por el bien batitubo ahí. entro. Bueno. Bueno, mira, vamos a hablar entonces de cuáles son los países que tienen armas nucleares oficialmente reconocidos, ¿sí? Son Estados Unidos, que es el primer país en desarrollar y utilizar armas nucleares en 1945. Después está Rusia, anteriormente la Unión Soviética, que prueba su primer arma nuclear en el 49. Después está el Reino Unido, ¿sí? Estamos haciendo el orden cronológico, Sí. que realiza su primer prueba en 1952. Después está Francia en 1960 y China en el 64. Esos 5 países son los países que oficialmente o legalmente, como bien dijo Daniel, tienen la bomba nuclear. Esos 5 países, ¿sí? Son a la vez los que tienen un asiento permanente en el Consejo de Seguridad de la ONU. Esto ya lo habíamos hablado en otros programas, ¿sí? Son los 5 países que deciden la guerra y la paz en el mundo. Habíamos hablado de la hipocresía de la ONU, que se dice democrática y que tenía 5 países del Consejo de Seguridad, que se llama el G5, que son los que deciden. Estos 5 países son reconocidos entonces oficialmente como estados nucleares bajo el tratado que se llama el TNP, que es el Tratado de No Proliferación Nuclear, que se firma en 1968. Bien, después vamos a hablar de la hipocresía que existe alrededor de este tema, pero primero quiero presentar a los actores de esta farsa, digamos, del circo. Después, países que tienen y adquirieron la bomba nuclear por fuera de ese tratado, o sea, ilegalmente, podríamos decir, tenemos India, ¿sí? Que hizo su primera prueba en el 74.
Después tenemos a Pakistán. No hay mucha gente que sabe que Pakistán tiene poder nuclear. Se lo dio como para hacerle un contrapeso ofensivo a la India, ¿sí? Para que no quede ahí solo. Y después tenemos el bien conocido Corea del Norte, ¿sí? Que abandonó el Tratado de No Proliferación Nuclear en el 2003 y realiza su primer prueba nuclear en el 2006. Después tenemos un ¿Te puedo hacer caso... una pregunta ahí, Damián? ¿Perdón? Te puedo ¿Sí? hacer una pregunta. Porque hay Obvio. una frase que dijiste que se lo dieron a Pakistán, que ¿cómo es que un país obtiene para hacer un armamento nuclear? Le da a Estados Unidos, se estudia, se sacan la receta y la van pasando. El creador fue Estados Unidos, obviamente, pero después cada país tiene que tener el uranio enriquecido, no es fácil conseguirlo, Exacto. tenés un Sí, montón de no es cosas. fácil. No Por es eso, fácil. por eso se sospecha que Se lo a dan. Pakistán le dieron, porque lo dejaron, digamos, hacer la transición del nuclear civil, después vamos a hablar de eso, al nuclear militar. Claro. Y después tenemos un caso muy especial, que es el de Israel. ¿Sí? Sí, Israel nunca reconoció oficialmente, ni tampoco desmintió oficialmente que tenía la posesión de armas nucleares, pero como se dice, es un secreto a voces de que Israel ya está con toda la capacidad nuclear. Y después, por supuesto, nos falta Irán, ¿sí? claro. Irán, que no está confirmado, pero hoy en día es como que la mayoría de los expertos, ¿sí? Y hubo un cambio desde hace los últimos 2, 3 años, ya la mayoría de los expertos en la geopolítica nuclear ya lo dan a Irán como un país con capacidad nuclear Israel militar. había querido bombardear los depósitos de uranio, o los bombardeó, como para que si no lo tienen, no lo hagan, ¿no? También, sí, y le hackearon, hubo un hackeo muy, muy, muy importante. Fue una de las primeras guerras cibernéticas que hubo en el siglo XXI, donde le hackearon las centrales nucleares A Irán. a Irán. Mirá. A Irán. Y después hay un nuevo país, que es Arabia Saudita, del cual no se habla mucho, que se dice que tiene como ambiciones de tener el arma nuclear. Arabia Saudita apuesta siempre a ser el número 1 de Medio Oriente, y obviamente para ser número 1 tenés que tener la bomba nuclear, porque si no, no tenés peso. Entonces, hablamos de la hipocresía, ¿no? ¿Cuál es la hipocresía que existe acá? La hipocresía es que, digamos que los países que ya tienen el arma nuclear oficial, ¿sí? Que es el G5, argumentan, porque obviamente todos los países quieren tener el arma nuclear, porque el arma nuclear es como nadie te toca si tenés el arma nuclear, por eso se la llama un arma de disuasión, ¿no? Porque si vos tenés el arma nuclear, no te tocan. Hoy en día Rusia no es bombardeada por la OTAN porque saben que tiene el nuclear. Fíjate que en el caso de la guerra entre Ucrania y Rusia, yo sabés que durante mucho tiempo me fui como reacio a decir que se trataba de una guerra, y yo prefería hablar de conflictos, porque se supone que en una guerra uno quiere ganar la guerra, ¿sí? Entonces uno debería utilizar todo el material bélico disponible para ganar la guerra. Y vos fijate que la guerra esta que estamos viviendo hoy con Ucrania, es como que Rusia está como ahí, con las manos en los bolsillos, esperando a ver si saca o no saca el arma nuclear. Y lo mismo, fíjate que del lado de Occidente le prestaban armas a Ucrania, pero no la autorizaban hasta hace poquito, que hubo un cambio, ¿sí? A disparar en territorio ruso. Le habían dicho a Ucrania: ustedes disparan en territorio ruso y nosotros le sacamos todo lo que es la ayuda militar que le estamos brindando. ¿Por qué? Porque Rusia tiene armas nucleares. Por eso se le llama la disuasión. Entonces, estos 5 países, ¿sí? Nucleares originales del TNP, es como que han mantenido una especie de monopolio nuclear bajo el pretexto de mantener la paz
y la seguridad global. Sin embargo, esto amerita como varias contradicciones. Primero porque los países nucleares es como que valoran sus arsenales como herramientas de disuasión y seguridad, pero le niegan, ¿sí?, a otros países la posibilidad de hacer lo mismo, primero. Segundo, se produce una especie de desigualdad nuclear, ¿no? Porque la existencia de arsenales nucleares en algunos países, mientras a otros se le niega, eso crea un poder de desequilibrio importantísimo, ¿sí? Por eso, vos fíjate que la otra vez que hablábamos de armamentismo, nosotros hablábamos de lo ridículo que era que los países latinoamericanos se armen, ¿sí? Entrábamos en la polémica de Argentina, si convenía o no que compren esos cazas del año 74, no, 69, peor. ¿Por qué? Porque cualquier potencia nuclear, por más chica que sea, ¿sí?, quiere poner un pie en América Latina. El tema de tener el arma de destrucción masiva hace que cualquier intento de, aunque se junten todos los países latinoamericanos para poder tratar de rechazar un ataque, cualquier país con armas nucleares 1000 veces superior a todos los países unidos. ¿Se entiende? Sí, Después está el tema de las intervenciones. Fíjense que los estados nucleares, ¿sí?, participaron en conflictos armados y siempre han utilizado su influencia nuclear, digámosla, su poder nuclear como una herramienta de influencia política, mientras prohíben, ¿sí?, porque esos 5 países de los que estamos hablando tienen supervisado todo el globo terráqueo, asegurándose que ninguno se pase del enriquecimiento de uranio. Para poder desarrollar el nuclear civil, se calcula que el uranio se tiene que enriquecer entre 3 y 5%, hasta un 6%, ya con eso podés producir energía eléctrica nuclear. ¿Para el arma? Para el nuclear militar es un 90%. Entonces, ¿cuál es el problema ahora? Ahora el problema es que tenemos, como dijimos, más o menos unos 10 países que tienen la capacidad nuclear. Y esto es importante de entender. Cualquiera de estos 10 países llega a disparar una bomba nuclear, se arma un efecto en cadena que explota el mundo. Esto es muy importante de entender en la geopolítica militar. Como yo siempre digo, la metáfora, ¿viste las películas de gángster, donde están todos apuntándose con todos y que se dispara un tiro y se mueren todos? Bueno, con el nuclear está pasando lo mismo. Por eso es cada vez más peligroso. Y vos fíjate que esto de la proliferación nuclear hace que 2 estados nucleares no se pueden enfrentar entre sí. ¿Se entiende? Sí, pero ¿por qué no sé? Porque generan esto de la cadena. Estaría claro. Porque generan esto de la cadena nuclear. Nuclear, claro. Todos dispararían, ¿Sí? después entre todos. Todos se empiezan a disparar. Entonces, ¿pero cómo hacen? Porque los señores que venden armas Claro. dicen, sí, mijo, pero nosotros necesitamos seguir vendiendo armas. ¿Cómo, cómo nos podemos arreglar? Entonces, ¿qué se inventaron? Las guerras por procuración, las guerras tercerizadas. ¿Qué hacen las potencias? Las potencias se enfrentan a través de terceros. Por ejemplo, Irán, ¿sí?, se enfrenta con Occidente o con Arabia Saudita, que tiene Occidente detrás, a través de Yemen. Rusia se enfrenta con Occidente a través de Ucrania. Lo mismo pasó en la guerra de Siria, donde Rusia estaba de un lado, Estados Unidos del otro, pero se enfrentan a través de países terceros, ¿sí?, para poder seguir generando este movimiento financiero que es el que, como siempre decimos, que es una de las mayores industrias que tiene el mundo, que es la industria armamentística. Sí, también hay una declaración que hizo Estonia y Letonia la otra vez que Putin le contestó, son países muy chicos y muy concentrados, con un tiro nomás desaparecen, no jodan. Algo así, ¿no? Te la traduzco.
pero amenaza así de una Putin, ¿viste? No jodan porque votaron algo en la OTAN o en la ONU, no me acuerdo, y amenazó, siempre está amenazando. Y otra cosa, China también se junta con Rusia y genera una amenaza a Occidente, ¿no? Sí, totalmente. Y Rusia, te digo que es uno de los que más se le llama ojivas Ah, nucleares está bien. tiene. Mirá. Rusia ni necesita, ¿sí? Rusia tiene capacidad para destruir el planeta. Estados Unidos tiene capacidad para destruir el planeta. Por eso ¿Sí? Ucrania no Eso se es mete en Moscú, ¿no? ¿Cómo? Por eso Ucrania no ataca a Moscú, ni se mete en el país, ni nada, ¿viste? No entiende uno. Por eso Ucrania y el mundo están en jaque, están en un jaque muy peligroso, Claro. porque en cualquier momento, y vos fijate que el tema de la proliferación de armas nucleares, ¿sí? A este mundo hipernuclearizado en el que vivimos, ¿sí? Primero que pasa esto, ¿no? Que aumentan mucho las tensiones regionales, y por eso se tenía mucho miedo, por ejemplo, cuando entró un tipo como Trump, un tipo tan impulsivo como Trump, porque acá el que no tiene la sangre fría y aprieta el botón demasiado rápido del arma nuclear, se arma La la de cadena, San Quintín, ¿sí? claro, Entonces hay que claro. tener la cabeza muy fría. Después hay otro riesgo muy grande también, ¿sí? Que es el terrorismo nuclear. ¿Qué quiere decir esto? ¿Qué pasa si un día el Estado Islámico, ¿sí? O cualquier agrupación terrorista logran que las armas nucleares o la capacidad de hacer armas nucleares caigan en manos de un grupo terrorista? Hay muchas películas de ciencia Sí, te iba ficción, a pero uno decir, sabe que al final exactamente, sí. la ciencia ficción no es ciencia ficción, solamente adelanta un par de años, ¿no? Claro, claro. No sé si ibas a decir algo. No, eso exactamente que se ve en las películas que se robaron una ojiva a un grupo terrorista, entonces todos los países van contra ese grupito, porque es un grupito chiquito que tiene una ojiva y llega a tener un poder terrible, ¿viste? Este, te hago una pregunta porque nos va quedando poco tiempo, Dami, y lo Dale. hacemos coso. ¿Por qué ves la escalada de violencia desde hace 4 o 5 años en el mundo por ahí estoy equivocado, pero el tema con Occidente lo veo, que hay una escalada en guerras y además de armamentismo? Nosotros, ¿por qué estamos comprando aviones? ¿Por qué estamos y le están vendiendo a Brasil? Vos ves que se está armando el mundo mucho más que antes. Sí, yo creo que hay varias razones, porque ahí en esa pregunta hay como varias razones. Primero que con esto de la hipernuclearización, ¿sí? Es como que al final el Estado, cualquier país que empieza a pensarlo como más profundamente, sabe finalmente que empiezan a poder actuar sabiendo que finalmente las grandes potencias no van a utilizar las armas nucleares Claro. porque se va a pudrir todo. Entonces es como que cada vez hay más países, ¿sí? Que se animan a total, empiezo a mover una fichita, total, yo sé que no se va a desencadenar porque explotamos todo. Primer tema. Segundo tema, ¿sí? Que esto de las guerras es como un círculo vicioso, es como algo que se retroalimenta, porque el vecino se arma, entonces yo me armo. ¿Se Claro. entiende? Arabia Saudita se arma porque Irán se está armando. Irán se está armando porque Israel se está armando. Israel se está armando porque, no sé, otro país se está armando. Claro. Ucrania se está armando. Fíjate que ahora, ¿sí? Con la guerra en Ucrania, Europa invirtió una cantidad de dinero, ¿sí? En un montón de armamento. Y en América Latina pasa lo mismo. Chile se Claro. está armando, entonces Brasil se empieza a armar, Venezuela se empieza a armar, Pero, porque ojo que los chilenos ya tienen esto, Dami, los colombianos, no y se hay algo, empieza no hay algo a que no producir estamos esto. viendo, que es algo que será, no sé, el agua dulce de la Antártida, los elementos que van a faltar, los alimentos, el cambio climático, no sé, algo que está, una carrera que nosotros por ahí todavía no la comprendemos, y eso ya la vieron, y la OTAN está buscando los más aliados estratégicos geopolíticos posibles, Rusia está haciendo lo mismo, no sé, te pregunto, es una idea mía. Yo creo que, mirá, yo siempre digo esto, el tema de Taiwán, ponele. El tema de Taiwán es interesante porque vos fijate que ¿qué pasa si China, para la gente que no entiende, viste, Taiwán es
a China lo que son las Malvinas para nosotros. Claro. ¿Sí? No, La única diferencia es que nosotros no somos China. claro, tal cual. ¿Sí? Pero fíjate, si China mete una mano, una garra o una mano ahí en Taiwán, ¿sí? Un día decide desembarcar en Taiwán, ¿qué hace Estados Unidos? Te pregunto. Yo creo que sale a defenderlo a morir, o matar o morir, ¿eh? Y Sale. el salir a defender, matar o morir entre Estados Unidos y China Es el no mundo. hay planeta, Daniel. Claro, Se acaba claro. el planeta. Por eso es como un ajedrez, ¿sí? O como, ¿viste esos campos minados Sí, en donde vos pisaste de más? Por eso el mundo está yendo hacia dos direcciones posibles, ¿sí? O bien, tarde o temprano, caemos sobre algún loco que aprieta el botón y listo, nos vemos en el próximo mundo que iremos, claro. ¿sí? O habrá un momento de decir, muchachos, vamos a empezar el desarme, pero para poder empezar el desarme necesitamos generar un paradigma en el cual, ¿sí?, la guerra deje de ser el mejor negocio que inventó el hombre. Claro, 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 tal cual. El mejor negocio que hay es el armamentista. Ferry, ¿alguna...? No, la verdad que es súper interesante, Damián. Dos preguntitas tenía. La primera es que en este contexto que estás comentando, parecería que la guerra Rusia-Ucrania no tiene fin. O sea, va a ser eterna. Sí, Perdón, parecería. eterna Sí, hasta que aprieten el botón rojo. Eh, sí. Eterna hasta que apriete el botón rojo o eterna hasta o sea, que... para vos, ¿para cuándo se va a terminar? Salvo que Rusia se quede con Ucrania, pero ¿eso lo va a permitir la OTAN y Estados Unidos? Yo creo que lo que, digamos, la parte de Occidente, hay una parte, es como Argentina, ¿viste? Tenés los dialoguistas y los no dialoguistas. Los dialoguistas, ¿sí? Debajo de así, como entre ellos dicen, los países dialoguistas de Europa dicen, muchachos, ¿por qué no dejamos, ¿sí?, que la zona sur de Ucrania, que es el Donbass, que ya Rusia ya está implementada ahí, le dejamos esa parte a los rusos, ¿sí?, y hacemos que Ucrania pase a la OTAN Claro, y ya, dejamos este coso porque no nos conviene, ¿sí? Y están los otros que dicen, pero los rusos se van a quedar con esa parte, entonces van a creer que pueden conquistar lo que quieran. ¿Qué es lo que Ahí sigue? está, O sea, le doy esto y ahí después está la grandura. le doy la mano y me agarran el codo. Exactamente. Y los rusos dicen, sí, pero Ucrania pertenecía a nosotros culturalmente desde hace 500 años, sí, pero bueno, eso es tiempo pasado. Es como las Malvinas. Es como las Malvinas, exactamente, ¿sí? Entonces, parece que se viene una guerra por largo tiempo, a menos, como yo siempre digo, a menos que haya un terremoto geopolítico, un cambio de gobierno en Rusia, un cambio de gobierno en Ucrania, que no parece ser el caso, ¿sí? O a menos que aparezca algo mucho más peligroso que Rusia para Occidente, por ahí China con Taiwán, y que los tipos digan, bueno, no podemos, tenemos que negociar en alguno de los dos lados. claro. Como Afganistán sería también que se retiraron, ¿viste? Después por tema que no le conviene económicamente, no servía de nada. Morían los soldados, Sí. tenía mucha presión civil y tuvieron que dejarlo. Y una En la pregunta guerra de más. Ucrania Sí. va a haber un momento bisagra, ¿sí? Para la guerra de Ucrania, sin duda, va a ser la elección de Donald Trump. Si Eso, hay o no te iba a elección de preguntar Donald Trump. exactamente eso. ¿Qué Sí. piensa Donald Trump, si es que lo sabes, sobre el tema de la guerra? ¿O qué va a hacer? Donald, Donald Trump siempre fue reacio al tema de estar todo el tiempo ayudando militarmente a, a Europa, incluido Ucrania, y siempre se ha dicho, ¿sí?, que Donald Trump tiene muchos vínculos con el poder político ruso. Fíjate Ah, que una de las mirá. últimas cosas que hizo Putin es salir a decir de que a Rusia le conviene que gane Biden. A ¿Por qué? propósito. Y para que lo voten a Trump. Exactamente. Ah, ¿Sí? O claro, la sea, contra. Jugada de ajedrez. Claro. es una jugada de ajedrez. Por eso los expertos ahí en el conflicto dicen, si gana Biden, esto sigue igual. Si gana Trump, a priori podría haber un cambio porque Trump siempre fue reacio a financiar
guerras ajenas. Por lo que me acuerdo, Trump dijo, yo la acabo en un día. Así dijo. Así dijo. No sé si pone la bomba o Sí. corta todo, ¿viste? Damián, recién me comentabas, hacías referencia al tema de los negocios, la guerra. Em, ¿Qué pasa cuando esto lo agarran fundamentalistas? Vos recién decías grupos terroristas, yo lo traduzco también en grupos fundamentalistas, donde no les interesa el dinero, les interesa quizás intereses religiosos o bueno, culturales, y ahí es más fácil que aprieten el botón rojo, porque son kamikazes. Totalmente. Eso es uno de los grandes riesgos que hay con el tema de la geopolítica nuclear, es el tema del terrorismo nuclear. Es uno de los grandes miedos que hay porque, como vos decís, el tema de inmolarse, ¿sí? Acá estaríamos inmolándonos como civilización, Claro. no es como uno o dos, ¿sí? Pero es el gran riesgo el tema del terrorismo nuclear, ¿sí? Además, una cosa es, no sé, si el terrorismo nuclear ataca a un país occidental, eh, ¿qué hace el país occidental? Porque una cosa es que te ataquen los rusos, vos ya sabés a quién le tenés que devolver la moneda. Pero si te ataca un grupo terrorista a nivel nuclear, y eso es uno de los grandes miedos que siempre ha tenido Occidente, y yo diría el mundo entero, con el tema del nuclear en Irán, ¿sí? Con O el tema sea, de con el tema de todas los vínculos que tiene Irán con el Hezbolá, con los hermanos musulmanes, con distintas agrupaciones musulmanas. Es uno de los riesgos. Yo no estoy diciendo que Irán lo esté haciendo, pero es una de las preocupaciones que hay. o sea, vos estás diciendo que en algún momento se puede producir, en lugar de la AMIA cayéndose en un edificio, es directamente que desaparezca Buenos Aires. Ese es uno de los grandes riesgos que tiene el Claro. tema del Y terrorismo después no sabés nuclear. contra quién atacar. No es que vos decís, bueno, fue un país y vamos mano a mano. ¿Quién fue? ¿Cómo fue? Viste que Sí. siempre eso queda en Bueno, la es lo que nube. pasó con la AMIA, Claro, tal cual. Pero a nuclear, ¿viste? pero Eso nuclear, sí, sí. es otra cosa. Claro. O lo que pasó en el 11 de septiembre, ¿viste? Que el 11 O el de Claro, 11 de septiembre fue un septiembre, ataque tal cual. terrorista y de repente tenés agarraron uno en razón. el mapa y dijeron, bueno, acá perdió Afganistán. Chao. Claro, claro, claro. Ahora, Vamos em, cerrando porque... sí. No, no, que la verdad que es muy interesante y da escalofrío también el tema, ¿no? Hasta dónde puede escalar. La pregunta que te quería hacer, un poco para ir Dale, cerrando dale. también, Sí. es, vos decías, bueno, se enfrentan dos potencias nucleares y se termina el mundo, porque se genera una reacción en cadena. ¿Vos tenés algún escenario, has estudiado algún escenario, has leído algún escenario de cómo se suceden esos hechos en la realidad? ¿Qué pasa? Cae una bomba atómica que en Nueva York, después otra en Washington, después otra en Pekín, después otra en París, después otra... ¿Cómo es el fin del mundo? Claro, ¿Qué es lo que hay un pasa? modelo, ¿viste? ¿Qué parte? No hay ninguna parte que Como se el salve. climático, ¿viste? No Que hay, decís no- lo que claro, pasa. Claro. no hay ninguna simulación hecha de Eso, esto. exactamente. Estamos hablando en teoría. En Sí, teoría, sí, sí, obvio. China, los países nuclearizados tienen la capacidad nuclear de destruir el planeta. Después hay escenarios donde uno dice, bueno, China dispara una bomba y Estados Unidos alcanza a disparar 5 que destruyen China, pero hay que ver qué hace Rusia al mismo tiempo. Si Rusia directamente, sí, el mundo se destruye en 3 minutos. Eso es lo que hay que entender de la velocidad que puede ir. Y así y todo, ¿sí? Así y todo, imagínense, un mundo donde China desaparece y donde Estados Unidos pierde la mitad. Por ahí no explota el planeta, pero hay una nueva humanidad que comienza, ¿sí? Ahora, De ahí es que América Latina, por ahora, es una zona libre de nuclear. Hay Ah, que ver. ahora, Damián, Hiroshima y Nagasaki, chasquibún, dos chasquibún al lado de lo que puede pasar. Hiroshima y Nagasaki, exactamente, un chasquibún nuclear fue eso. Fue así como un cuentagotita. Es como, viste, alguien que pone ahí la gotita ahí como para ver cómo Y fue reacciona y tremendo, sabiendo que tiene Damián, el balde detrás. y fue tremendo. Yo tuve la suerte de visitar Hiroshima y Mira, fue tremendo. O sea, la radiación, el viento, el viento que genera la bomba atómica, el viento de Radioactivo. radiación, radioactivo, no deja nada, pero nada, nada, nada. No me quiero imaginar nada. lo que puede ser esto que vos estás comentando,
porque más allá de la caída puntual en un lugar, lo que expande después la radiación por años y años y años y años, ¿no? Creo que quedan Sí. pueblos mutantes directamente, Y civilizaciones mutantes. estamos hablando de la capacidad nuclear que vos estás hablando, es del 45, ¿sí? Y ya pasaron más de casi 80 años. Imagínate lo que ha mejorado la tecnología y la capacidad de destrucción masiva y la capacidad de poder lanzar misiles de a 50, de a 70, a 3.000 kilómetros de distancia. Creo, Por eso, sí, creo que decime. con lo que me estás diciendo no amerita hacer ningún tipo de simulación. Dos No. palabras que hablemos y con lo que acabas de decir, ya está, ni hagas simulación, desaparecemos, ya está, punto. Sí, y el tema también está Corea del Norte, hay personajes que son tétricos, por lo menos que como nos lo venden a nosotros, y son peligrosísimos, y no sabés, ¿viste? Están ahí, pero parecería que son creados a propósito para generar miedo, para que no pase, ¿viste? Una cosa media rara, ¿viste? Ese es un tema que lo tenés que ver. Bueno, Damián, muchísimas gracias. Te tendremos mañana, te pregunto acá al aire por el otro tema que queríamos hablar. ¿Cómo estás? ¿Sabés o lo hablamos después en privado? Dale, lo hablamos después. Ahí me Dale, fijo y te dale. digo. Perdón, Buenísimo. Dale. la conclusión de toda esta charla es Carpe Diem. Carpe diem. Carpe Diem, Claro, listo, tal muchachos. cual. Mañana despertémonos, Carpe Diem. No sé si Claro. pasado estamos. Tal cual. Carpe diem. Pero hay Yo muchos siempre- temas, además, no solo el nuclear, hay muchos temas que No, pero sí, tenemos pero, que... pero este es como dice Damián, Sí, uno que sí. apriete el botón, cadena, desaparecemos. Sí, sí, ¿En sí. cuánto? 3 minutos, dijo. Sí, tal cual. Así que nada, creo que disfrutemos la vida. Sí. Es el mensaje. Totalmente. Carpe diem. Carpe Sí. diem. Gracias, Damián. Un Chao, abrazo. cuídense, muchachos. Hasta luego.